Sí, mascaritanos mucho, pero lo que son los mascaratos, que yo lo que a mí me gusta. Sí. Porque lo que era que andabas por el armario de tu abuela o en casa de una abuela, tía o de quien fuese y encontrases lo más viejo que encontrabas y disfrazabas. Y eso era lo guapo, porque para mí además y ahora lo que tenía que ser. Y eso vestíamos y andábamos todo el día por allí, pues el que no conocí es mejor todavía, porque era muy guapo el pensar que no me conozcan, que no saben quién soy. Normalmente ya sabes que era de vieja, bueno, pues en tazones de pescador, de pescadora, de lo que fuera. Y también lo que recuerdo muchísimo y que hacía muchos fallueles, para nosotros fallueles son frisuelos, Frisuelos, sí. y picatostes, pero sobre todo fallueles. Íbamos por las casas, las mujeres haciendo y nosotros íbamos y invitábamos y comíamos y bueno, todo el día de xareu con esta. Pero había una cosa que era como muy de recordar y además de tener en cuenta, pues por lo que tiene como esa tradición, que era que los mozos jóvenes, a ver, en tazones, el pescado, pues el quien dice una raya o todo este pescado de guisar, poníase a serenar porque yo he pescado que tenía un agua que soltaba como el pichín y eso. Bueno, el pichín era algo ya más importante, ¿no? Aunque fuera en aquel tiempo que también se comía como cosa muy natural, pero era muy más eso. Pero entonces ponía muchos rayes en este tiempo, porque además ya el tiempo de la raya. Y los mozos iban a un corredor, igual cogían una pasera de aquellas de madera y robaban la raya, llevaban la ponchera para casa de alguno, guisaban y comíanla. Y a ver quién fue el que cogió la raya. Y lo que te digo, que si había una paisana que había hecho payueles y tenía eso encima la chapa y encima la cocina, cuando iba para la rula a las 3 de la tarde, rapataca. O sea, nosotros los niños menos, pero los chavalucos y mayores, ya te digo, acuérdame una vez que cogieron en una casa que había una raya colgada en un corredor, que tuvieron que poner una pasera alta, ¿eh? Y ahí va la raya y llevaron la panchirra, guisaronla y tal. En otra ocasión, acuérdame que cogieron en Oles un pitu caleya a mituriberio y guisaron en el rompeolas y comieronlo y invitáronlo a la comerlo y me cago que tal, vaya bien, vaya no sé qué, vaya rico este pitu, me cago. Para adentro nos disten hoy unos allí en el gallinero, vamos a coger uno, voy traeroslo yo. Y dijeron, no, porque ya habían dicho, tú no te preocupes que tú de la bebida y de esto no vas a pagar nada, vamos a invitarte. No, claro. Y era porque ya habían cogido el pitu, porque luego armó una gordísima. Pero eso era muy guapo. Pero guapo, guapo de verdad era aquello, era disfrazarnos el día de martes de carnaval, Sí. pues vestirte tan ¿Y troxu. Es que nos con qué vestíamos vos tan troxu. mascaritabais? O sea, La cara, facíais con teles o con cartón o qué facíais? no, 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 no. ¿A cara Con ropa descubierta? vieja, sí, sí, hombre, la cara sí, en la cara a lo mejor pintaba con que encontrabais algo para pintar los ojos o alguna cosa así. No, había otros que a lo mejor ponían Sí. una media metida por la cabeza para que no lo conocieres, o ponían un pañuelo y luego así como muy tapado, muy tapado. Sí, Y sí. pones una careta de algo que Ah, sí, no les te... caretes aquellos que se ponían poníanse las medias, pintábaselas también de eso, pero poníanse mucho aquellos caretes con una gomina. Sí, Madre, traía mi madre aquella gomuca de la villa con aquella careta que era una carina de un viejo, de una mullerina, sí. de tal. Y sí, sí, aquello era lo guapo. Sí, era muy guapo.